Nuestra clase de cáncer gástrico, ¿correcto? Ya, ahora sí. En el Perú, una de las patologías que requiere una atención especial definitivamente es el cáncer del estómago, ¿no? Porque la incidencia de cáncer es muy importante. Entonces, el cáncer gástrico tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad en el Perú y en el mundo. Definitivamente constituye un serio problema de salud pública que tenemos que tener en consideración, ¿no? Si nosotros vemos, este es el mapa del cáncer gástrico a nivel mundial. Es una tasa más o menos, un porcentaje por 100.000 habitantes. Vemos que en Rusia, en la China, en Portugal, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, están por encima del 30%, ¿correcto? Y entre el 20 y 30 están el Perú, por ejemplo. Perú, México. Y hay zonas donde la incidencia es mucho menor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de patología porque nuestra incidencia no es nada despreciable, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad por regiones, la tasa de mortalidad, por ejemplo, en Japón, Chile, Costa Rica, República de San Marino, es alrededor de 30 por cada 100.000 habitantes, ¿no? En Hungría, en el Perú, miren, de todas maneras es muy alto. Nosotros debemos estar en una tasa muy similar al Ecuador, entre el Ecuador y Noruega. El cáncer gástrico en el Perú, en el departamento de Lima, 48.82%, y en otros departamentos el 51.18%. ¿Qué quiere decir? Del total de cánceres gástricos reportados en el Perú, alrededor de la mitad le corresponde al departamento de Lima y la otra mitad se divide en el resto del país, ¿no? Con respecto a la epidemiología, ¿qué tenemos que tener en consideración con respecto a la epidemiología? La edad más frecuente donde se detecta el cáncer del estómago va entre los 50 y 70 años. Con respecto al sexo, el sexo en personas jóvenes va de 1 a 1, ¿no? Y cuando el cáncer gástrico se presenta en una persona joven, o sea, menor de 50 años, la mortalidad es muy alta, ¿no? En mayores de 50 años es más predominante el cáncer en el sexo masculino comparado con el sexo femenino, y la relación es alrededor de 2 a 1. En la clase social hay más incidencia en el nivel socioeconómico bajo. Con respecto a la raza africana, los asiáticos, incluso los de Hispanoamérica, tienen más incidencia de cáncer gástrico comparado a otro tipo de razas. Con respecto a la localización del cáncer gástrico tiende a ser mucho más proximal. Antes, hace 20 o 40 años, el cáncer era del estómago predominantemente distal, o sea, cánceres antrales, pilóricos. Actualmente el cáncer tiende a irse hacia la parte superior del estómago, entonces hay una migración del cáncer, y actualmente tenemos una cantidad bastante importante, por lo menos, de cáncer proximal, ¿no? De acuerdo a la localización en el estómago. Y el tipo intestinal es más predominante en las áreas geográficas de la mayor incidencia. Factores de riesgo. Como nosotros sabemos, hay algunas neoplasias que sí tienen relación directa con algunos factores que ya están demostrados su causalidad, o sea, causa-efecto. En el cáncer gástrico nosotros vamos a hablar de una serie de factores de riesgo. ¿Qué significa factores de riesgo?
que si la persona tiene las características genéticas hereditarias de poder hacer este tipo de neoplasia y están presentes los factores genéticos, esto puede desencadenar en un cáncer gástrico. Por ejemplo, factores de riesgo a la edad avanzada, por eso es muy importante que ustedes consideren algunas recomendaciones en general para sus pacientes. A partir de los 45 años o de los 40 años, el paciente tiene que hacerse una endoscopía cada 5 años, ¿correcto? A partir de los 40. Y a partir de los 50 se tiene que hacer una colonoscopía cada 10 años. Entonces, ya la edad avanzada es un factor de riesgo para la etiología de este tipo de cáncer. El género masculino, hemos visto que hay más predisposición de los hombres frente a las mujeres, la relación 2 a 1, ¿no? La clase social baja, por algún motivo, de repente aquí vamos a ver los hábitos higiénicos dietéticos, están también relacionados con el cáncer gástrico, ¿no? Ahora, con respecto a esto, por ejemplo, cuando uno come menos fibras, menos frutas, ¿no? Y las comidas generalmente son más con alto contenido de nitritos, nitratos, o sea, el anticucho, la parrilla y todo esto pueden generar definitivamente este tipo de patologías. Entonces, el tabaquismo, por ejemplo, también está metido aquí. O sea, no solo el tabaco tiene relación con la etiología del cáncer pulmonar, sino también está implicado en la génesis del cáncer gástrico, el alcoholismo, ¿no? La ocupación, los carboneros, por ejemplo, también están relacionados con la etiología del cáncer gástrico. Si ustedes se dan cuenta, son factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que hay una observación de una serie de trabajos de investigación en estas personas o en estos grupos de riesgo, ¿ya? Pero no significa que el que esté en la clase social baja definitivamente le va a dar un cáncer gástrico, o sea, eso no es así, o el alcohólico va a tener como un cáncer gástrico, o sea, no, son factores de riesgo y muchas veces la sumatoria de factores de riesgo va a desencadenar este problema de salud. Ya los factores biológicos y médicos, por ejemplo, la infección por el Helicobacter pylori o el virus del Epstein-Barr. Esto hace unos años era algo que definitivamente se trataba mucho, ¿no? Porque cuando se logra identificar al Helicobacter pylori como implicado en la gastritis, ¿no? Definitivamente se pensaba que también el siguiente paso era el cáncer gástrico, ¿no? Entonces todavía hay una lucha entre los que piensan de que el Helicobacter pylori está directamente relacionado con el cáncer gástrico y otros que dicen que no, o sea, no necesariamente, ¿no? Pero que puede ser un factor de riesgo. Como factor de riesgo tenemos que considerarlo, pero con la etiología directa para producir un cáncer gástrico no es así. Por ejemplo, en la población peruana, o sea, nosotros tenemos la incidencia del Helicobacter pylori bastante alta. Por ejemplo, de 10 personas, 9 tienen Helicobacter pylori. Solo uno no lo tiene. Y de los 9 que tienen Helicobacter pylori, sintomáticos, o sea, gastritis y sintomatología de este tipo, pueden ser 4 o 3. Y estos que tienen sintomatología de enfermedad úlcero péptica, o sea, de enfermedad péptica, reciben el tratamiento para el Helicobacter y pasa un año, menos de un año, otra vez están con el Helicobacter. Entonces, en el Perú tendríamos que ver si esto realmente tiene una relación fuerte o no, ¿no? Pero tenemos que considerarlo como tal, como un factor de riesgo. La gastritis, por ejemplo, la gastritis atrófica crónica, la metaplasia intestinal, la displasia, las anemias perniciosas, los pólipos adenomatosos gástricos, son factores de riesgo, ¿no? Y esto es importante, la cirugía gástrica previa. ¿Ya? La cirugía gástrica previa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya yo no he vivido esa era, ¿no? Porque si bien es cierto las patologías son las mismas, pero
van cambiando y se van controlando muchas veces una serie de enfermedades con medicamentos que se van perfeccionando. ¿A dónde quiero llegar? Que antes, cuando no existía o existía en forma muy limitada, por ejemplo, los inhibidores, los inhibidores de bomba, el omeprazol, especialmente el lansoprazol, o la ranitidina, o sea, los medicamentos que controlan los cuadros de esta enfermedad ácido péptica, o sea, las úlceras, la gastritis y todo esto, era muy frecuente las complicaciones por esta enfermedad. ¿Y qué complicaciones existían? Generalmente los pacientes ulcerosos hacían su perforación, perforaciones gástricas, hemorragias digestivas, entonces era muy frecuente. Entonces, cuando no teníamos a la mano los inhibidores de bomba, el omeprazol y todo, hace unos, yo calculo, 40 o 60 años, la patología de los cirujanos, así como ahora cuando ustedes ven operar apéndices, vesículas, hernias, en esa época se agregaban esta enfermedad ácido péptica. El paciente llegaba a emergencia perforado, todo el estómago perforado, tenían que hacer una cirugía y tenían que hacerle una cirugía tipo antrectomía, le sacaban el antro, ya ustedes han llevado técnica operatoria, una antrectomía, y para hacer la reconstrucción no era pues le hacían una Y de Rux y todo. Los cirujanos antiguos, los cirujanos clásicos, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían era una Billroth 2. ¿Han llevado ustedes Billroth 1, Billroth 2? ¿No es así? ¿Ya? Entonces algunos decían, no, yo le hago una Billroth 1, ya le hacían una Billroth 1. Le hacían Billroth 2, Billroth 2. Y algunos se dieron cuenta, no, pero hay mucho reflujo alcalino, mejor hay que hacerle un Brown complementario, Brown complementario. Eso llevó en técnica operatoria, ¿no? Hasta que se empezaron a dar cuenta de que ese reflujo alcalino a la anastomosis del estómago generaba una constante lesión y lógicamente empezaba el cáncer gástrico a este nivel. Entonces por eso es importante remarcar esto de la cirugía gástrica previa. Pacientes que habían sido operados 10 o 15 años antes de una cirugía gástrica, aparecía el cáncer gástrico. Entonces ese es un factor de riesgo también. Actualmente la enfermedad ácido-péptica es controlada muy fácilmente con los inhibidores de bomba y prácticamente nosotros ya no operamos perforaciones, hemorragias digestivas masivas, nada, porque prácticamente con tratamiento médico van muy bien estos pacientes y la experiencia es muy corta en este tipo de cirugías. Hasta que después de esta observación de que la Billroth 1, la Billroth 2 por el reflujo alcalino condicionaba que los pacientes en 10 o 15 años desarrollaran un cáncer gástrico, se diseñó esta técnica que es la de la Y de Rux, que evita el reflujo alcalino. Entonces, más factores de riesgo. Esto es importante saberlo, conocerlo, porque ustedes tienen que manejar, tienen que recomendar a sus pacientes cómo tienen que alimentarse fundamentalmente, ¿no? Los hábitos dietéticos nutricionales, por ejemplo, aquí vienen los alimentos ahumados. Nadie les dice de que de acá salgan todos a prohibir definitivamente a comer sus anticuchos, las parrillas y todas esas cosas, pero definitivamente tratar de restringir. Porque el otro día comentamos por qué los chinos tienen más incidencia, eso porque son chinos, porque comen. ¿Ya? Entonces los alimentos ahumados definitivamente tienen una gran cantidad de nitritos que sí están en relación con la etiología del cáncer gástrico. Comida no refrigerada. Las comidas no refrigeradas generalmente es porque se empiezan un producto de la putrefacción de los alimentos son nitritos. Entonces, estas sustancias están también relacionadas como un factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico. El bajo consumo de proteínas y grasas también, ¿no? Aquí de repente viene la clase social media o baja, donde el acceso a los alimentos ricos en proteínas y en grasas es bastante limitado, porque predominantemente la alimentación es a través de carbohidratos, ¿no? La comida salada, hay que tener muy en cuenta la comida salada. En la sierra, ustedes han escuchado hablar del famoso charqui, ¿sí o no? ¿Cómo es el charqui? Comida salada.
Y en la costa el pescado seco salado, ¿no? Pescado igualito, con sal. Eso también está relacionado. Consumo alto de nitratos, especialmente en las parrillas, ¿no? El carboncito de la parrilla, ahí está, el anticucho. Una vez a la semana, una vez al mes, no está mal, pero todos los días ya hay que tener. Ahora, el consumo también bajo de alimentos que tengan una gran cantidad de vitamina A y vitamina C. Se ha demostrado que la vitamina A y la vitamina C tienen un factor protector. Factores hereditarios definitivamente están ligados, ¿ya? En general, para todas las patologías, ustedes tienen que investigar con respecto a los antecedentes. Por ejemplo, le dicen, no, sí, su mamá, la abuela, el familiar, cáncer de mama, tienen que prestarle mucha atención porque ese paciente potencialmente puede hacer un cáncer de mama, ¿no? Igualito, no, toda la familia ha muerto de cáncer gástrico. Tienen que también ya hacer un seguimiento al paciente para que se pueda detectar a tiempo esa patología. Antecedentes familiares de cáncer gástrico, eso es muy importante, ¿ya? A los antecedentes familiares. La enfermedad de Menetrier también, la poliposis adenomatosa familiar, y existe ya estudios donde se relacionan con una mutación de una serie de genes, ¿no? El CDH1, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie ya, estos estudios genéticos se están haciendo muy similar a otro tipo de patologías. Esto es importante. Personas con sangre de tipo A. Entonces se ha observado de que personas con sangre de tipo A tienen más predisposición a hacer un cáncer gástrico. Entonces, con esto hemos visto una serie de factores de riesgo que nosotros podemos controlar e intervenir para evitar el desarrollo del cáncer gástrico, ¿no? Entonces, esto es un programa donde podemos ver el Helicobacter pylori y otros factores de riesgo. Viene una gastritis superficial crónica, gastritis atrófica, van a la metaplasia y muy similar en el esófago a la displasia, al adenocarcinoma, ¿no? Entonces, en esta hay una asociación y aquí sí hay una asociación intensa. Cuando ya tenemos metaplasia, displasia, hay que estar, o los adenomas, hay una asociación intensa para poder desarrollar el cáncer gástrico. ¿Y el cáncer gástrico es un cáncer de tipo escamoso o es un adenocarcinoma? Adenocarcinoma, por el tipo de celularidad o por el tipo de epitelio que tenemos en la mucosa, ¿correcto? Entonces, esta es una foto del Helicobacter pylori, ¿no? Que actúa a nivel de los desmosomas, separándolos un poco a las células, y la inflamación está a ese nivel, ¿no? Por eso es que se piensa de que podría estar relacionado con el cáncer gástrico. Para los que defienden la asociación, el Helicobacter pylori, gastritis crónica multifocal, tiene que sumarse una serie de factores genéticos ambientales, se desencadena la metaplasia intestinal, la displasia leve, moderada y severa, y aparece el cáncer gástrico. Algunos con Helicobacter o algunos con factores de riesgo ambientales, pero esto es el camino: metaplasia intestinal, displasia leve o moderada, displasia severa y cáncer gástrico. Esta es la reconstrucción ideal para un paciente operado de un cáncer gástrico. Ahora, cuando ustedes se enfrentan a un paciente que tiene un cáncer gástrico, piensan de que no van a vivir más. Eso es el común denominador. Señor, usted tiene un cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Le hacen la resección y saben que no hay problema. Mucho se relaciona en que la comida es vida, ¿no? Y eso es lo que también es un dicho bastante conocido, donde dice: el que no come, o el enfermo que come, el enfermo que come no muere, ¿no? Dicen: el enfermo que come no muere, están enfermos, le están dando de comer, está comiendo, ya no se va a morir. Entonces imagínense que ustedes tienen un paciente con un cáncer gástrico y le dicen: señor, ¿sabe qué? Le vamos a sacar su estómago. Entonces se relaciona: me van a sacar mi estómago, no voy a comer, me voy a morir. Esa relación es muy, muy intensa, ¿correcto? Entonces lo que nosotros tenemos que explicar a nuestros pacientes de que, si bien es cierto, se va a retirar el estómago, pero vamos a hacer
de que el tránsito intestinal sea más o menos similar como antes, o sea, como si tuviera estómago. Y eso se llama reconstrucción. Entonces, la reconstrucción ideal para un gastrectomizado es una Y de Brooks. ¿Se dan cuenta? Miren, este es el esófago, ¿no? ¿Ya? Este es el esófago. Se supone que aquí viene el cardias, acá viene el estómago. ¿Está bien? ¿Ya? Y el estómago ha sido removido en su totalidad. Este paciente se operó de una gastrectomía total. Entonces, ¿qué le queda? Le queda el esófago suelto. Miren, chicos, el esófago suelto. Y en esta zona, el duodeno amputado. ¿Ya? Viene duodeno, ángulo de Treitz, intestino delgado hacia abajo. ¿Está bien? ¿Cómo se hace la reconstrucción? Cortan el intestino, o sea, acá, esto estuvo acá, ¿no es así? Esto acá. Cortan, suben el intestino para que puedan anastomosarlo con el esófago, se llama anastomosis esófago yeyunal. Avanza el intestino, que va a ser como una pequeña, pues después va a ser como una bolsa, como estómago, ¿no? Y tanto el jugo biliar y el jugo pancreático van a venir por aquí y se van a mezclar con los alimentos a este nivel. Entonces esto se llama pie de asa y tiene una forma de Y, ¿no es así? Una Y. ¿Quién lo inventó? Brooks. Por eso le llaman la Y de Brooks. ¿Ya? Lo importante de esta técnica es que tanto el jugo pancreático como el jugo biliar se mezclan con los alimentos a este nivel y nosotros tenemos que darle un trecho bastante importante para que no exista ese reflujo alcalino o biliar a esta zona, porque potencialmente podría ser carcinogénico, o sea, está relacionado con el cáncer. Por eso es que lo ideal es hacer este tipo de reconstrucción. ¿Ya? Bilrod 1, Bilrod 2 deben conocerlo, deben saberlo, les van a tomar probablemente en sus exámenes, ¿no? Pero consideren siempre como la mejor opción de reconstrucción una Y de Brooks. Es más tediosa y es un poquito más compleja de hacerlo, requiere más habilidad técnica, pero no es imposible, ¿no? Eso es con respecto a la progresión. Por ejemplo, sin displasia, displasia leve, displasia moderada, displasia de alto grado, adenocarcinoma. Van más o menos pasando 5 años para que se puedan empezar a desarrollar, a controlar esto. Por eso es que es importante que se hagan las endoscopías a partir de una edad determinada, que es a partir de los 40, una endoscopía, y las colonoscopías a partir de los 50. Porque esto no aparece de un momento a otro. No es que hoy día estaba bien y mañana ya tengo un cáncer avanzado. No, eso no es así. O sea, la progresión es bastante lenta y toma 5 años más o menos para cambiar. Si no hay displasia, a displasia leve, y de la displasia leve a la moderada van pasando 5 años, ¿no? Ese es el periodo que ya está establecido y estudiado en este tipo, ¿no? Ahora, ustedes pueden decir, uy, doctor, nos hemos pasado hablando mucho con respecto al cáncer en el estómago. Ustedes tienen que saber que los tumores son de dos tipos: tumores benignos y tumores malignos. Específicamente nosotros estamos tratando en este caso el cáncer de estómago. El cáncer de estómago, ¿en qué capa histológica del estómago se origina? ¿En la mucosa, en la submucosa, en la muscular, en la subserosa o en la serosa? ¿Dónde se empieza el cáncer de estómago? Este tipo, ¿no? Este adenocarcinoma. Si ustedes dicen adenocarcinoma, se origina en la zona de la mucosa. Empieza en la mucosa y empieza a avanzar el cáncer, ¿correcto? Entonces, ustedes saben que la clase de hoy, el adenocarcinoma, va a empezar en la mucosa del estómago y corresponde alrededor del 90 al 95% de las neoplasias gástricas malignas. El linfoma tiene alrededor del 5% de las neoplasias gástricas. El linfoma. ¿Dónde se inicia el linfoma gástrico?
linfoma gástrico también se inicia en la mucosa. ¿Ya? Tanto el adenocarcinoma como el linfoma, y pueden ser muy similares, chicos, ¿no? Ustedes ya se han endoscopiado a un paciente y en la endoscopía le sale cáncer de estómago, biopsia, y cuando viene la biopsia le sale un linfoma. ¿Cuál es el tratamiento para el linfoma? El tratamiento para el linfoma es quimioterapia. El paciente recibe su quimioterapia y se cura, ¿correcto? En cambio, el adenocarcinoma definitivamente es quirúrgico. Hay tumores estromales, ¿no? Los tumores que empiezan en la capa muscular del estómago son los famosos GIST. Del 2 al 3% de las neoplasias gástricas corresponden a los tumores estromales, los GIST. Son tumores de la capa muscular, similar a los miomas que tienen las mujeres en el útero, por ejemplo, muy similar, ¿no? Entonces esos son los famosos GIST, tumores estromales. Y hay otros tipos de cánceres, es alrededor del 1%, por ejemplo, el tumor carcinoide gástrico, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequeñas, leiomiosarcoma. O sea, hay otros tipos histológicos también de cánceres a nivel del estómago, pero la incidencia más alta son los adenocarcinomas. No nos olvidemos que el cáncer gástrico puede generarse a nivel de todas las estructuras del estómago, pero fundamentalmente es a nivel de la mucosa. Con respecto a la sintomatología del cáncer gástrico, el 80% es asintomático, sintomatología ulcerosa, alrededor del 10%, náuseas, vómitos, anorexia, plenitud, hemorragia digestiva alta, pérdida ponderal, disfagia, menos del 1%. Entonces esos son los porcentajes con respecto a la sintomatología. Cuando ustedes tienen un paciente con esta sintomatología, ya generalmente ese cáncer está en un estadio avanzado, porque en el estadio inicial generalmente son asintomáticos. Esta es una comparación entre el avanzado y el temprano. Síntomas del temprano, asintomático, el 80%. Miren la proporción. Síndrome ulceroso, una proporción bastante baja comparado al cáncer gástrico avanzado, donde ya la pérdida de peso es importante, dolor abdominal, náuseas, vómitos, la hemorragia digestiva, plenitud gástrica, ¿no? Y asintomático es menos del 5%. ¿Qué quiere decir? Cuando el cáncer gástrico está avanzado, ya da sintomatologías importantes. Exámenes complementarios, una vez más, para recordar y para enseñar, el estudio radiológico contrastado a doble, ¿no? El estudio de piden. ¿Cómo piden ustedes radiografía de esófago, estómago, duodeno con doble contraste? ¿Qué imagen van a ver? La imagen típica de la mordida de manzana. Pero es un examen que cada vez se hace menos y que nos da una idea de que podría existir una lesión a nivel del estómago, ¿no? Endoscopía es el gol estándar en el diagnóstico del cáncer gástrico. O sea, para que ustedes puedan hacer un diagnóstico de un cáncer gástrico, definitivamente el examen de elección es una endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Con respecto a la patología, vemos que el tipo intestinal en el Perú es mucho más frecuente, entre el 50 al 60%, y el tipo difuso, que es el endémico, entre el 30 y el 40%. Nosotros tenemos más cáncer del tipo intestinal. Es una imagen de un cáncer gástrico, ¿no? La imagen de mordida de manzana. Acá más o menos estamos viendo de que la lesión puede estar en el fondo gástrico. Hay que hacer siempre una tomografía para ver el estadio del cáncer gástrico. En este caso es muy similar cuando tenemos un cáncer gástrico en el cáncer de esófago. Entonces el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Con endoscopía más biopsia. Le hacen endoscopía una biopsia, le sale adenocarcinoma, y ahí vienen todas las variantes, ¿no? Si es pobremente diferenciado, indiferenciado, bien diferenciado y todas las características histológicas.
Una vez que hemos hecho la endoscopía, biopsia, y ya tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer nosotros el estadiaje. Para el estadiaje que utilizamos para hacer el TAPE, fundamentalmente la ecoendoscopia. Pero yo les doy una buena noticia, que la ecoendoscopia solo está disponible en el Perú, en una clínica y en 2 hospitales. Tiene ecoendoscopía Rebagliati, tiene ecoendoscopía Linen y tiene ecoendoscopía la clínica, me parece, San Felipe, ¿no? Entonces es muy limitado. Pero si hay que hacer una ecoendoscopía, se hace la ecoendoscopía. Le hacen endoscopía con ecografía para que puedan ver el T y también la M, ¿no? Pero para ver la M tienen que hacerle una. ¿Qué le hacen para ver M? Tomografía, resonancia magnética, fundamentalmente tomografía. Entonces, para el estadiaje del cáncer gástrico, ustedes están en la obligación de pedirle una ecoendoscopía de preferencia y una tomografía. ¿Ya? Ahora miren, el cáncer gástrico se inicia a nivel de la mucosa. Esta es la mucosa, aquí está la submucosa, esta es la capa muscular, la serosa. ¿Está bien? Esas son las capas. Cuando el cáncer gástrico, nosotros lo catalogamos como cáncer gástrico temprano, ¿ya? Cáncer gástrico temprano, tenemos que está originada en la mucosa y tiene un tipo protruido. Entonces este es el tipo 0, todos son tipo 0, tipo 0,1, tipo 0,2 que es el plano, ¿no? El 2B es el plano y el 2A es el que tiene una elevación superficial, pero ambos son planos, ¿ya? Y el tipo 2C viene a ser con una depresión superficial y el tipo 3 es el excavado, pero siempre ustedes se dan cuenta está confinado a la mucosa. Entonces este es un cáncer gástrico tipo temprano. Los que son expertos, o no expertos, sino los que detectan el cáncer gástrico temprano son los japoneses, porque en el Japón, como la incidencia es muy alta de cáncer gástrico, tienen programas de salud destinados para la detección temprana del cáncer gástrico. Entonces le hacen endoscopías serial a los pacientes y por lo tanto detectan este tipo de cánceres con una mayor frecuencia. Nosotros detectamos cánceres generalmente cuando ya están en sus estadios avanzados. Esto es importante por el pronóstico y la sobrevida del paciente. El anterior era cáncer gástrico temprano, confinado eminentemente a la zona de la mucosa, y aquí tenemos el cáncer gástrico avanzado, ¿ya? Donde ya invade a la zona muscular, ¿no? Incluso van a avanzar hacia la zona de la serosa, que infiltra la serosa. El tipo avanzado vamos a tener tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 1 es como un hongo, se llama polipoide. Tipo 2 es el ulcerado. El tipo 3 es el ulcerado también, pero infiltrante. Y el tipo 4 le llaman linitis plástica o es una infiltración difusa. A veces muchos se confunden la linitis plástica con un linfoma. El linfoma gástrico se parece mucho a una linitis plástica o un tipo de cáncer gástrico avanzado tipo 4, ¿no? Con respecto a la vía de diseminación, la vía de diseminación del cáncer es por vía linfática y por continuidad, ¿ya? Y por estructuras vecinas a quienes va a invadir es al epíplomo, el aumento, al vaso, al diafragma, al hígado, al páncreas, al colon, ¿no? Son estructuras que están cerca y que pueden ser invadidas por el cáncer gástrico con la extensión local. Pero siempre ustedes tienen que recordar de esta vía de diseminación del cáncer gástrico, que es la vía linfática. Otros sitios frecuentes de metástasis a distancia es el hígado, pulmón, páncreas, suprarrenal, incluso hasta el hueso. Pero fundamentalmente este cáncer va a diseminarse hacia el hígado, ¿ya?
Esto es a nivel mundial, ¿no? Donde hay una predisposición del cáncer a nivel del antro. Pero ojo, que la tendencia es ir subiendo y cada vez hay mucho más cáncer entre el fondo y la unión gastroesofágica. Pero en el mundo anda alrededor del 35% y el antro tiene el 40%. Con respecto al T, este es el T in situ, mucosa superficial, mucosa profunda, esta es la parte de la submucosa, esta es la zona muscular, circular interna y longitudinal externa, dos capas musculares. Y viene la serosa, ¿ya? La serosa, y de la serosa vienen los órganos vecinos, ¿correcto? Entonces aquí está el T1, T2 que llega a la muscular, T3 que llega a la serosa y T4 que invade órganos adyacentes. El cáncer gástrico temprano está confinado a la mucosa. Cáncer gástrico avanzado desde la submucosa hasta la serosa incluso invade también las estructuras vecinas. Este gráfico es muy ilustrativo para nosotros ver de que el cáncer en el estómago empieza en la mucosa y empieza a penetrar las demás estructuras hasta salir por la serosa y buscar los órganos vecinos que están alrededor. Esa es la historia natural del cáncer gástrico. Esta es una ecoendoscopía donde ustedes van a ver la lesión, ¿no? Grupos ganglionales. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta en el cáncer gástrico? Uno, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente del cáncer gástrico? El adenocarcinoma, alrededor del 90 al 95%. O sea, cuando ustedes tienen un cáncer gástrico, aciertan, así como aciertan en sus exámenes que dan rutinariamente, esta puede ser y acertaron. Adenocarcinoma, 95%. ¿Correcto? ¿Cómo se trata el adenocarcinoma? Con una cirugía. Y la cirugía en el estómago tiene dos tiempos. Uno es la remoción del órgano y segundo es la reconstrucción. Y en la remoción hay que tener en consideración dos cosas más. Uno, que hay que sacar el estómago, y dos, limpiar las zonas de probable diseminación de este cáncer. Y hemos visto que la diseminación más importante en el cáncer gástrico es por vía linfática. Entonces, sacamos el órgano, pero también sacamos los ganglios por donde puede estar avanzando el cáncer gástrico. Esa es la idea que tenemos que tener. Entonces, nuestra cirugía se llama gastrectomía más disección ganglionar. ¿Está bien? Entonces, la operación que nosotros vamos a hacer es una gastrectomía, sacar el estómago, más disección ganglionar. ¿Qué significa disección ganglionar? Limpiar las estaciones ganglionares por donde el cáncer puede estar avanzando. Eso es en la parte de la remoción. Y en la reconstrucción, cuando ya sacamos el estómago, los ganglios, tenemos que volverle a reconstruir el tubo digestivo. Por lo tanto, ahí vienen las anastomosis, ¿no? Esófago yeyunal, el Rie de Rux, que es la primera imagen que hemos visto, es lo ideal para la reconstrucción. Les pueden decir, no, pero yo tengo experiencia de que hago un Billroth 2, hágale el Billroth 2. No, yo quiero hacer un Billroth 1, haga su Billroth 1. ¿Cuál es el mejor? Rie de Rux. La Rie de Rux. Por lo que ya habíamos comentado. Que el otro se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Pero entonces, los japoneses son los que más han estudiado esto, lo del cáncer gástrico. Por lo tanto, vamos a tener las estaciones ganglionares. Todos los grupos ganglionares que están pegados alrededor del estómago, los que están pegados alrededor del estómago, se llaman perigástricos. Y los que están fuera del estómago son los extraperigástricos. ¿Correcto? Entonces,
cuando ustedes hacen una gastrectomía, hay sus variantes muy pequeñas, ¿no? Donde dicen, no, yo le hago una gastrectomía de 2, pero he dejado la 10 porque el tumor era antral, o le he dejado el grupo 6 porque el tumor era polar superior, o le he dejado, o sea, ya entran a una discusión fina, que entran a trabajos de investigación, que yo propongo esto, propongo el otro, pero que los pueden confundir, y definitivamente yo creo que eso no les vamos a tomar el examen, no vamos a hacer énfasis ni nada por el estilo, pero si yo quisiera fastidiarlos como se merecen por no haber venido ahí a la clase, no ustedes, entonces les preguntaría una cosa que no me van a responder nunca, y eso no es la idea. Lo que quiero que sí me graben bien en lo que son grupos ganglionales es que hay grupos que están pegados al estómago y grupos que están fuera del estómago, ¿ya? Entonces, miren, estos son los grupos ganglionales. El grupo 1 se llama paracardial derecho, el grupo 2 paracardial izquierdo, y su nombre no es difícil. Uy, el doctor nos está enseñando algo que es imposible de memorizar. ¿Cómo se llama esta zona? Cardias. Si está al costadito en el lado derecho, paracardial derecho. Si está al costadito al lado izquierdo, paracardial izquierdo. Esto, ¿dónde está? En la curvatura menor. ¿Cómo se llama ese grupo ganglionar? Curvatura menor. ¿Cómo se llama el grupo 4? Curvatura mayor. ¿Cómo se llama el 5? Encima del píloro, suprapilórico. Debajo del píloro, infrapilórico. Entonces se dan cuenta como de coquito: paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilórico, infrapilórico. Son los 6 grupos ganglionales que están pegados al estómago. ¿Correcto? Luego viene grupo 7, gástrica izquierda. Grupo 8, hepática. Grupo 9, tronco celíaco. Grupo 10, ilio esplénico. Grupo 10, ilio esplénico. Grupo 11, arteria esplénica. Grupo 12, ilio hepático. Grupo 13, retropancreático, detrás del páncreas. Grupo 14, arteria y vena mesentérica superior. Grupo 15, cólica media. Grupo 16, paraaórticos o periaórticos. Entonces se dan cuenta, los grupos ganglionales son muy sencillos de memorizar. ¿Para qué nos sirven estos grupos ganglionales? Nos sirve para ver el tipo de disección que vamos a ofrecer a nuestro paciente. ¿Correcto? Si nosotros hacemos una gastrectomía total o subtotal, eso es una parte de nuestra cirugía. Tenemos que hacer la disección ganglionar. Y hay 3 tipos de disección ganglionar. 3 tipos de disección ganglionar. ¿Qué tipo de disección ganglionar conocemos nosotros? D1, D2 y D3. ¿Correcto? Entonces, hasta el momento hemos hecho nuestro diagnóstico de cáncer gástrico y le estamos ofreciendo al paciente una alternativa quirúrgica, y la alternativa quirúrgica es remover el estómago. Y la remoción del estómago se llama gastrectomía. Y en gastrectomía hay 2 tipos nada más. ¿Cuáles son? Subtotal y total. Si tiene un tumor en el antro, ¿qué tipo de gastrectomía? Subtotal. Si tiene en el cuerpo bajo, subtotal. Si tiene en el cuerpo alto o en el fondo, total. ¿Correcto? 2 tipos de gastrectomía. O le saco todo o le saco el 75%. Total y subtotal. ¿Qué quiere decir? Gastrectomía total es todo. Y gastrectomía subtotal es el 75% del estómago. Eso tienen que tener en consideración. Esa es una parte.
Luego viene la disección ganglionar. ¿Cuántos tipos de disección ganglionar conocen ustedes? 3. D1, D2 y D3. La D1 es cuando remueven los ganglios que están pegados al estómago hasta el grupo 7. Entonces, D1 es desde el ganglio del grupo ganglionar 1 hasta el 7. Y D2 es desde el 2 hasta el D2 es desde el 1 hasta el 2. ¿Me dejo entender o no? Cuando le dicen ustedes gastrectomía total más disección ganglionar D1, han escrito en la historia, ¿ustedes qué asumen? Piensan que han sacado hasta el grupo 7. O sea, todos los que están pegados al estómago y más el 7. Eso es D1. Si le dicen, es un paciente de 50 años con un cáncer gástrico avanzado y el cirujano le ha hecho una gastrectomía total y una disección ganglionar D2, ¿qué asumen ustedes? Que le han sacado desde el 1 hasta el 12. Y si le dicen, este es un paciente que se le ha hecho una gastrectomía total y una disección ganglionar D3, ¿qué significa? Que le han sacado hasta el grupo 16, o sea que le han sacado el alma al paciente. Porque esas cirugías ya son cirugías técnicamente bonitas, ¿no? Porque miren, estoy en la aorta, estoy sacando los ganglios, estoy pelando, estoy limpiando, ¿no? Pero la morbilidad y la mortalidad es muy alta en estos pacientes con gastrectomía y disección ganglionar D3. Por lo tanto, hay una serie de estudios de investigación que se han hecho a nivel del mundo, ¿no? Los americanos dicen una gastrectomía con disección D1 suficiente para el paciente, ya, suficiente, no le hago más. Y los japoneses dicen, no, pero nosotros hemos visto de que una D3 nos ayuda. Pero ellos mismos plantearon, o sea, los japoneses, que es demasiado hacerle una gastrectomía con disección ganglionar D3. Se puede hacer, pero se mueren los pacientes. Y el riesgo-beneficio no es tal. O sea, hacer una D2 con una D3, el paciente tiene la misma expectativa de vida y de cura. ¿Qué quiere decir? Si le haces una D2, el paciente va a vivir igual que el que le has hecho una D3 en lo que es pronóstico. Entonces, no vale la pena hacer una D3 y someter a nuestro paciente a una mortalidad más alta, cuando con una D2 es más que suficiente como para curar a ese paciente, o darle por lo menos una cirugía con intención curativa. Entonces, ¿qué es lo que está establecido y estandarizado en el mundo para el cáncer gástrico? Es hacer una gastrectomía más disección ganglionar D2. ¿Correcto? Entonces, el estándar es hacer una gastrectomía con disección ganglionar D2. Ustedes ya saben que una D1 puede ser insuficiente y una D3 que puede ser exagerada. ¿Ya? Con respecto, miren chicos, a la sobrevida, el estadio 0, sobrevida 5 años, 100%. ¿Qué quiere decir? Cáncer gástrico temprano, en 5 años no tiene nada ese paciente, está feliz y contento. ¿Correcto? 1A ya baja 5%, 95% de sobrevida, estadio 2B, 82%, estadio, no, 1B, 2, 55%, estadio 3, 30%, estadio 4, 2%. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que ustedes detectaron un cáncer que ya se fue al colon, al páncreas, con todo el peritoneo, lo que le llaman carcinomatosis, siembra peritoneal y todo, la posibilidad de sobrevida de un estadio 4 a 5 años es alrededor del 2%. Por eso es importante, no solo en el cáncer de esófago, en el cáncer de estómago, en todas las neoplasias, es la detección temprana, la detección precoz. Miren esto, me parece muy importante y algo que tienen que tener ustedes en consideración. Del 100% de casos que entran a un manejo quirúrgico, o sea, ustedes hacen el diagnóstico de un cáncer gástrico y operables es alrededor del 85%. ¿Qué quiere decir? Si
ustedes hacen, le hace el gastroenterólogo una endoscopía y dicen este es un cáncer gástrico, posibilidades de que este paciente se opere como debe ser es alrededor del 85%. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un 15% que salieron de esto. Y ese 15% generalmente son pacientes con un bicho positivo, una ascitis, o tomográficamente ves que ya hay metástasis hepática, que la extensión local de la enfermedad es bastante importante, ya ni lo tocas, ni lo operas, ni piensas de que vas a hacer algo con el paciente. Entonces ya ese 15% se escapó ahí. Una vez que entras a operarlos a los pacientes, de esos 85% que entraron a una opción quirúrgica, resecables solo son el 40%. ¿Y qué pasó? El otro porcentaje, que es el 60%, ya no es resecable, de ese 85%. Y una vez que hiciste la reducción, o sea, la resección a esos pacientes, potencialmente curable la mitad, el 20%. ¿Ya? Y el otro porcentaje ya es incurable, ¿no? O le haces una cirugía de tipo paliativa. Miren, esto es el estómago, este es un cáncer de fondo gástrico y la conducta es hacer una gastrectomía total. ¿Qué quiere decir? Sacar desde el esófago, con 2 o 3 centímetros de esófago, o sea, no es bien pegado a esa zona, porque en cáncer siempre ustedes tienen que tener un margen. Y el margen es desde donde empieza el tumor hacia el tejido sano. En estómago tiene que ser alrededor de 3 a 4 centímetros. Entonces tú no le puedes dar 3 a 4, no puedes cortar por encima del tumor y hacer la anastomosis ahí porque